Y seguimos hablando de Ecuador, seguimos hablando de segunda vuelta electoral. Y hablamos de Ecuador para hablar también de la región, para tratar de pensar el Ecuador, pero también pensar nuestra América. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuáles son los márgenes y las lógicas de disputa que se están dando en esta América Latina y el Caribe, donde vemos una avanzada en algunos países muy grande por parte de las derechas y de las extremas derechas, también a nivel mundial en general, pero evidentemente eso no es lo que sucede en todos los países, digo, porque hay referencia de gobiernos progresistas en muchos otros países de nuestra región, digo, con la elección más reciente, la asunción más reciente, que es la del Uruguay, con el Frente Amplio. Bueno, ¿qué pasará el próximo 13 de abril? No sé si tendremos esa respuesta en el programa del día de hoy, pero sí en todo caso cuáles son las derivaciones, cuáles son las expectativas, pero sobre todo cuáles son los grandes temas que se ponen en juego en el Ecuador. Tenemos el placer y el lujo de recibir a Gioconda Herrera. Ella es socióloga ecuatoriana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gioconda, bienvenida al InfoClaxo, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar nuevamente. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, la verdad que es bien interesante poder hablar de Ecuador y por eso hemos decidido dedicarle todo el programa, porque en el marco de un sinfín de noticias que llegan del Ecuador, con vistas al próximo 13 de abril, pero en líneas generales también, vimos como un aumento muy grande del marco de la violencia, transformando en lógica de récord los peores de los récords que tienen que ver con la cantidad de homicidios. Bueno, posiblemente los temas de desigualdad, de educación, de migraciones, siguen siendo gran parte de los ejes centrales de los que podemos abordar, si te parece, en esta entrevista. Pero como para arrancar, ¿qué es lo que está en juego el próximo 13 de abril en las elecciones entre Daniel Noboa y Luisa González? A ver, el Ecuador viene de un proceso de deterioro de muchísimas dimensiones, el tema del aumento de la violencia y la criminalidad debido al narcotráfico ha sido extrema. Tenemos este rato en determinadas ciudades del país índices de asesinatos y de violencia en general de los más altos de América Latina. Hay un deterioro económico que también se viene ya manifestando desde la pospandemia. Nunca nos hemos recuperado realmente de lo que sucedió y tenemos este rato alrededor del 70% de subempleo, es decir, de personas sin beneficios sociales. Eso es un indicador drástico que aumentó drásticamente a partir del 21. Tenemos un Estado que se ha retirado de la protección social. Tenemos una serie de crisis, hemos tenido a lo largo del último año una serie de crisis energéticas, de apagones, por un lado, de incendios, por otro, es decir, eventos extremos que demuestran la poca prevención que existía en el país para determinadas cuestiones. En fin, hemos conocido una crisis muy aguda que, por ejemplo, ha significado la salida en los últimos 2 años de alrededor de 200,000 personas. Entonces, este es el escenario en el cual viene esta elección, una elección que, a diferencia de aquella que se produjo en el 23 y en el 21, muestra en primera vuelta una clara polarización entre dos tendencias. Los dos candidatos, los candidatos que llegaron en primer y segundo lugar concentran el 90% ya de la votación en primera vuelta. Es decir, este rato, en 15 días, la decisión se da en torno a un 10% del electorado, considerando que las personas que ya votaron en la primera vuelta mantienen, o la tendencia es que mantengan pues su posición. Entonces es un escenario muy polarizado que ha estado caracterizado, diría yo, en este último mes por una campaña muy negativa de los dos lados para disputarse ese 10% de la votación que queda por disputarse, y que más que alrededor de propuestas claras, ha sido una estrategia de comunicación, de captación de los votos de una manera así, desde la campaña negativa, diría yo, más que de propuestas claras, ¿no?
En este marco, si uno tuviese que pensar a grandes rasgos, entendiendo que la lógica por la cual una persona decide votar a un candidato a otro tiene diversidad y entrecruzamiento de cuestiones, pero si uno pensase más en líneas generales, el electorado de Noboa, ¿por qué decide elegirlo? Y el electorado de Luisa González, ¿por qué decide elegirla? ¿Hay una cosa de contraposición, votar a uno para evitar al otro, o hay una convicción en el voto de votar a uno porque consideran que el plan de gobierno que va a llevar adelante va a ser el que lleve a buen puerto al Ecuador? Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Cuando yo mencionaba que ha sido dominado por una campaña negativa, efectivamente una de las líneas que más impulsa la derecha es la idea de evitar el correísmo a toda costa y rememorando algunos de los aspectos que se crea como una narrativa negativa. Pero también creo que hay electorado que sabe también pensar en, por ejemplo, cuestiones como el papel del Estado. Queremos que el Estado se siga retirando de la protección social, de una cierta regulación de la economía e impulse políticas claras, o queremos un Estado mucho más presente en combatir lo que es evidente, es una falta de protección, un deterioro de las condiciones de vida de la población que producen un aumento de la violencia y de la inseguridad. Y eso, creo que ahí hay una diferencia fundamental, el papel que puede jugar el Estado en la propuesta de cada uno de los candidatos. Y yo pienso que los electores, las electoras sí pueden, digamos, tener criterios lo suficientemente amplios y hemos vivido estos últimos 5 años, diría yo, un retiro permanente del Estado que, por ejemplo, ha causado la falta de previsión en relación a cuestiones tan básicas como la electricidad, a cuestiones tan básicas como la infraestructura de carreteras, no se diga en términos de educación o salud, en donde hemos visto un deterioro permanente de la provisión de medicamentos, de hospitales, de infraestructura, de acceso. Y en el tema educativo, la pandemia nos dejó extremadamente impactados. Hay un número muy creciente de deserción escolar, ya sea porque han salido con la migración, ya sea porque están siendo captados por las bandas delincuenciales tradicionales, ya sea por el deterioro económico de las familias y la inserción de personas en edad de asistir a la secundaria a trabajar. Entonces, creo que hemos vivido problemas extremadamente fuertes en estos últimos 5 años que evidencian la necesidad de una participación mucho más fuerte del Estado. Gioconda, en este camino, una de las grandes campañas que lleva adelante las derechas y las extremas derechas tiene que ver, en muchas partes del mundo, tienen que ver con supuestos manejos claros de los problemas de inseguridad, los problemas de violencia. Desde la derecha sabemos manejarlo, a veces con discursos muy brutales, pero supuestamente de manejo muy claro, que van a tener una facilidad en el manejo de eso. Da la sensación que por el panorama de los últimos años de Ecuador, eso no ha pasado con sectores de derecha. ¿Cómo remonta la derecha o Noboa en particular la campaña de mejorar la situación de seguridad cuando vemos un avance muy contundente de los problemas en relación a los homicidios, pero también en el marco de la circulación de drogas o lo que podría ser que algunos puertos ecuatorianos sean utilizados, al igual que algunos lugares de aviación o de pistas aéreas para la circulación de droga? Sí, efectivamente, el gobierno de Noboa no ha logrado combatir los temas de inseguridad, pero su discurso sigue siendo un discurso de mano dura, el discurso más efectivo que vemos apegado en toda la región. Es decir, lo que yo veo, digamos, es un gobierno de 1 año y medio, en donde efectivamente todos los meses, a pesar de afirmar que tiene un plan de seguridad claro, pues los datos, las muertes, los asesinatos demuestran que no está siendo para nada efectivo
ese supuesto plan de inseguridad contra la violencia, y más bien se muestra mucha improvisación y poca claridad en qué consiste esta política. Del lado de la candidata Luisa González, tampoco diría yo que existe una alternativa clara a la mano dura. Es decir, en torno al discurso de la seguridad, a los problemas de inseguridad y de violencia, yo diría que más bien hay una postura bastante cercana entre los dos y poca claridad de cómo enfrentar la violencia y sus impactos en general en las familias, en los jóvenes, en los territorios. Frente a eso, lo que parecería que lo que manejan los dos candidatos es esto que está siendo efectivo en la narrativa electoral, que es mostrar una posición de mano dura sin mucho más, ¿no? Yo creo que en términos de estrategias de comunicación, eso es lo que los dos han tratado de señalar, yo diría con poca efectividad. Gioconda, en el camino de esto ya has nombrado ahí al pasar, pero me gustaría poder profundizar qué es lo que sucedió con el proceso de movilidad humana migrante en los últimos años y qué pasó en estos últimos meses, entendiendo que parte de los procesos migratorios, entendería yo, que van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y hubo, bueno, ahí claramente un cambio político en Estados Unidos de intento, no, de endurecimiento, entiendo yo, directamente de las políticas migrantes por parte de la administración Trump. ¿Qué pasó en estos últimos años y qué pasó en estos últimos 2-3 meses? Bueno, efectivamente, en estos últimos años lo que el Ecuador conoce, siendo un país con una gran trayectoria de migratoria, lo que vemos es un éxodo, un nuevo éxodo parecido al que ocurrió en los primeros años de este siglo, del 2000, que se repite 20, 25 años después, en donde alrededor de 200,000 personas han salido del país. Hemos llegado segundos en el año 23, por ejemplo, en el cruce del Darién, los ecuatorianos fuimos la segunda nacionalidad en términos de números después de Venezuela. También el número de detenciones ha sido muy alto en la frontera y sabemos que existe ya, inclusive en los datos del censo del 22, una serie de regiones del Ecuador en donde ha crecido la emigración. Es una emigración indocumentada en su mayoría, que ha cruzado, que este rato está en situaciones de gran vulnerabilidad, porque sabemos que a partir de la política de deportación masiva que ha instaurado Trump desde este año, pues tenemos grandes contingentes de migrantes ecuatorianos que este rato están en una situación de alta vulnerabilidad, muchos de ellos indocumentados, no ahora, sino desde hace 15 años, porque recordemos que estas políticas de securitización se han agudizado y radicalizado con Trump, pero no son nuevas. Es decir, Ecuador ha tenido sistemáticamente aviones cada 15 días que llegaban con deportados debido a las políticas de endurecimiento. Este es un elemento, digamos, adicional a la policrisis, diríamos, que caracteriza este rato el escenario ecuatoriano. En todo este recorrido que tú nos estás haciendo, Gioconda, digo, muy amable y muy gentil de poder entender un poco más en profundidad cómo se va armando todo hacia el 13 de abril y también lo que puede llegar a ver, ¿qué sucedió con los movimientos feministas y de mujeres en el Ecuador? Digo, ¿cuál fue el posicionamiento en estos últimos años? A ver, el movimiento feminista ecuatoriano ha conocido un relevo muy importante, yo diría a partir del 2013, 2016, y existe, digamos, un movimiento fuerte, activo, que ha colocado muchos de los temas que a nivel latinoamericano son los que llevan la bandera del movimiento feminista, el tema del aborto, el tema de la diversidad y los derechos de la población LGBTIQ, etcétera, ¿no? Y
Y también han sido una respuesta interesante a lo que sabemos son este regreso de posiciones fundamentalistas, ultraconservadoras, y que cuestionan inclusive la palabra género, ¿no? Lo que ha sucedido en términos electorales es que ese movimiento feminista y el eco de estas reivindicaciones que son fundamentales en toda América Latina y que lo han caracterizado, no han tenido mucho eco en ninguno de los dos candidatos. Más bien, yo diría que lo que ocurre es una especie de posición bastante tibia y liberal frente a una equidad de género entre hombres y mujeres en los dos casos, porque Noboa no se ha manifestado en contra de una equidad de género, pues así en términos más bien tibios, y la candidata Luisa González también. Y los dos se han opuesto y han hablado de ideología de género, se han opuesto abiertamente al aborto y también a de temas de diversidad sexual, por ejemplo, en el ámbito educativo. Lo han hecho expresamente, lo cual denota que hay claramente una narrativa de llegar a un electorado que se presume está asumiendo estas causas conservadoras y está buscando votos, ¿no? Entonces, en ese frente, más bien el movimiento feminista se ha decepcionado frente a las propuestas de las dos candidatas. Lo que existe este rato un debate es de si, bueno, a pesar de eso, cuál es el mar menor en relación a estas ideas más grandes del papel del Estado en la reactivación económica, en la protección social, en la impunidad también, porque con este incremento de la violencia lo que se ha conocido también es una serie de actos por parte del Estado de violación a los derechos humanos. Tenemos el caso de los 4 niños de Guayaquil, que son 4 niños que fueron asesinados luego de pasar y ser detenidos por el ejército y aparecieron muertos. Se conoce que fueron asesinados, no hay claridad de qué actores son los culpables directamente de ese asesinato, pero hay una clara intervención del Estado en momentos anteriores a ese acto. Entonces, hay hechos que denotan una violencia también por parte del Estado y sobre todo poca transparencia, poca claridad, problemas de impunidad que también pesan a la hora de la elección. Entonces, algunos movimientos sociales están divididos entre, si bien no existe un reconocimiento específico a ciertas causas, pues el mal menor de alguna manera o la necesidad de retomar desde mi punto de vista es algo muy importante, este papel del Estado en los distintos ámbitos de la sociedad y la economía. Gioconda, por último, en relación a esto, es por esta lógica del mal menor que algunos sectores desde la izquierda que por ahí tenían una contradicción con el correísmo, deciden igual sumarse, deciden acordar. Digo, ¿cómo ves eso de las alianzas y si de alguna manera pueden llegar a marcar parte de la administración en caso de ganar González la presidencia, o si es un acuerdo netamente electoral en el marco de un apoyo, viendo que, bueno, en contra de Noboa vamos atrás de González? Yo creo que, digamos, en un escenario de polarización tan grande como lo decía al inicio, en donde están en juego poquísimos votos, las alianzas formales, institucionales, por ejemplo, la alianza que acaba de firmar Luisa González con Pachacuti, con el movimiento indígena, bueno, es importante, efectivamente, pero no necesariamente va a cambiar el rumbo de la elección. O sea, esos son votos del 5% que está en juego en esa votación, tal vez algo alcance un 3%, un 2,5%, 3%, pero no son votos necesariamente endosables en su totalidad. Hay muchísimas otras cuestiones en disputa.
Creo que es importante que exista, al menos formalmente, el compromiso alrededor de estos 25 puntos. Creo que es más bien un triunfo para el movimiento indígena más que para Luisa González en general. La disputa está en otros lados también. Y sobre todo la incertidumbre, que pienso que no van a llegar, están muy pegaditos, están muy cercanos las votaciones de uno y otro, y pues esperemos a ver qué pasa el 13 de abril. Gioconda, agradecerte enormemente por este encuentro, por ayudarnos a pensar y a reflexionar, y obviamente después del 13 de abril ahí convocaremos seguramente para proyectar un poco qué implica quien sea que triunfe en esta segunda vuelta electoral, para tratar de entender qué es lo que puede suceder en el Ecuador con la repercusión obviamente regional que pueda tener. Gioconda, un placer enorme y gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Igualmente, muchas gracias. Gioconda Herrera, socióloga ecuatoriana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aquí en el Infoclaxo, en este programa especial sobre Ecuador. Separamos y ya continuamos.